los que estáis cansados, venid a mí, los que os encontráis agobiados, que yo os aliviaré, que yo os aliviaré. Si tenéis sed, bebed agua de mi. Comienza Cristo Corazón Vivo. Carga conmigo. Hoy con el Padre Víctor Castaño. Y soy manso, de corazón y humilde en la cruz lavado. Muy buenos días a los amigos del Corazón de Jesús en este último sábado ya del mes de junio, en el que hemos tenido la suerte de poder vivir otro mes dedicado al Corazón de Jesús, otro mes para profundizar en ese amor infinito que Dios nos ha acercado, que es su mismo amor a cada uno de nosotros. Como siempre, en el micrófono el Padre Víctor Castaño, y vamos a comenzar como siempre presentando los contenidos de estos casi 60 minutos que vamos a compartir, si ustedes quieren, para profundizar en el amor del Corazón de Jesús. En la primera sección, la que titulamos En el Corazón de Cristo, vamos a profundizar en algunas claves muy bonitas que ya en este año y medio de pontificado casi nos ha dejado el Papa León XIV acerca del Corazón de Jesús. El tema del programa de hoy sería este: ¿cómo nos explica el Papa León el Corazón de Jesús? Y Rogelio Cavado viene también con su música. Él mismo nos va a explicar cómo le pone notas musicales al tema de nuestro programa. Y continuamos con la explicación del capítulo 2 de la encíclica Diles Sin Nos. Hoy vamos a explicar el número 44 de la encíclica. Y hablando de qué nos ha ido diciendo, o a veces haciendo también, los gestos también enseñan, el Papa León XIV sobre el Corazón de Jesús, vamos a repetir, porque ya la utilizamos en el programa pasado, una preciosa oración que el año pasado nos legó el Papa León, una oración al Corazón de Jesús. Señor, vengo hoy a tu tierno corazón, a ti que tienes palabras que me encienden el corazón, a ti que derramas compasión en los pequeñitos y en los pobres, y en los que sufren y en todas las miserias humanas. Yo deseo conocerte más, contemplarte en el Evangelio, estar contigo y aprender de ti.
y de la caridad con la que te dejaste tocar por todas las formas de pobreza. Tú nos mostraste el amor del Padre amándonos sin medida, con tu corazón divino y humano. Concede a todos tus hijos la gracia de encontrarte. Cambia, moldea y transforma nuestros planes para que te busquemos solo a ti en toda circunstancia, en la oración, en el trabajo y en los encuentros y en nuestra rutina diaria. De este encuentro, envíanos a una misión de compasión para el mundo, en la que tú eres la fuente de donde brota toda consolación. Amén. En el corazón de Cristo. Bien, pues como decíamos al principio, acabamos de utilizar esa oración del Papa León al corazón de Jesús, que la verdad es que es una preciosísima oración y que me parece que resume muy bien la perspectiva con la que el Papa León mira al corazón de Jesús y por lo tanto nos lo enseña. Recuerdo que el Papa San Juan Pablo II, cuando hablaba del tema de la misericordia de Dios, del corazón misericordioso de Dios, decía algo que nos aporta una clave muy interesante a la hora de interpretar el magisterio no solo de San Juan Pablo II, sino de todos los papas. Decía él: Dios me ha elegido para ser el papa con una serie de convicciones que yo llevo en mi corazón, y pienso que eso forma parte de la providencia, porque ya sabía Dios a quien elegía. Bien, pues creo que esto, como digo, se puede aplicar al magisterio de todos los papas. Cada uno tiene una perspectiva evidentemente valiosa, válida, que enriquece ese depósito de la fe, que siempre es mucho más grande que el Papa, mucho más grande que lo que los hombres podemos comprender. Y esto es algo precioso, evidentemente, porque son como puertas de acceso, perspectivas que nos van ayudando a ir abrazando. Nunca vamos a abrazarlo en su totalidad, pero a mí eso no me entristece, al contrario. Es decir, el misterio es algo mucho más grande que yo, el misterio de Dios, y por lo tanto podremos disfrutarlo infinitamente. Y cada persona que nos explica el Evangelio, que nos va enseñando cosas acerca de la fe, nos va mostrando perspectivas bonitas, preciosas, acerca de este gran misterio de Dios. Bien, pues creo que el Papa León ya se nos ha dejado conocer y por lo tanto podríamos decir que a mi entender hay como dos claves, ¿no? Una, cómo los pobres, los necesitados, fijaos que no necesariamente son las personas que mueren de hambre en países que llamamos el tercer mundo o las personas necesitadas, sino toda persona, en cierto sentido todos somos pobres, ¿no? Y como esa pobreza es, como dice el Evangelio, el mismo Jesús llamando a mi puerta. Esa necesidad del prójimo yo tengo que entenderla como un deseo del corazón de Jesús de ser amado y de ser amado en esas personas que manifiestan una pobreza, una necesidad. Los que conocen bien al Papa León dicen que hubo un antes y un después en su vida de aquella época en la que él era estudiante en Roma y fue requerido durante una temporada para ayudar en las misiones en Perú.
y cuando tuvo que socorrer a todas aquellas personas afectadas por aquel fenómeno meteorológico desastroso, el Niño, él experimentó esa llamada, ¿no? Con la sed del corazón de Jesús en esas personas pobres, necesitadas, que tengo que atender. Insisto en esto, que los pobres en cierto sentido somos todos, que tenemos carencias y necesidades de ser amados, ¿no? Y por lo tanto es verdad que la sensibilidad hacia la necesidad del prójimo se manifiesta especialmente en aquellos que son más necesitados. Y por lo tanto nuestro amor también muestra ser auténtico cuando ama a aquellos que podríamos decir humanamente no son amables, es decir, no son atractivos para el corazón, para ser amados. Podemos poner el ejemplo contrario y se entiende rapidísimamente y bien. Cuando una persona se acerca solamente a aquellas personas bien parecidas, con un nivel cultural alto, con poderío económico, y se nota que selecciona solamente aquellas personas que le interesan y son las más atractivas desde el punto de vista humano, dices, esta persona ama o simplemente se busca a sí mismo, busca interesadamente a ese tipo de personas que son las que le aportan lo que él quiere. En cambio, cuando nos acercamos a ese que no tiene nada que darnos, que humanamente no resulta tan atractivo, entonces podemos creer y pensar de verdad que nuestro corazón vive en esa sintonía con el corazón de Jesús. ¿Veis? Pues esta oración del Papa León, si os dais cuenta, tiene esos dos típicos movimientos de sístole y de diástole que son propios de la espiritualidad cristiana. Por una parte, el tiempo de intimidad con el Señor, habla del corazón como el lugar de la intimidad con el Señor, y al mismo tiempo, desde ahí y sin perder esa intimidad, ser enviados. Fijaos que en el Evangelio se dice así: los llamó para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Lo primero es estar con él y, sin dejar de estar con él, ser enviados. Y esto lo entendemos también en el corazón de Jesús. Cuando dice que el Padre a él le ha enviado, eso no significa que él deja de estar cara al Padre. Pero lo primero es esto, que el Verbo está cara al Padre y luego es enviado. Y se trata de vivir ese envío sin dejar de estar con él, sin dejar de estar cara al Padre, sino reconocer eso que nos dice Jesús en el Evangelio. Lo que hicisteis a uno de estos, a mí me lo habéis hecho. De tal manera que, como decían los grandes santos de la caridad cristiana, al tocar a los pobres, al tocar a ese anciano necesitado, a ese enfermo, estáis tocando el cuerpo de Cristo. Cuando alguien está atendiendo a otro miembro de la Iglesia, está atendiendo al cuerpo de Cristo. Por lo tanto, ¿por qué? Porque Jesús se identifica con esas personas. Y por lo tanto, el trato que le estoy dando a esas personas se lo estoy dando a Jesús. Jesús lo siente como dado a sí mismo. Y el corazón de Jesús nos hace sensibles a estos sentimientos, a este estar cerca de aquel necesitado. Si tengo los mismos sentimientos del corazón de Jesús, entonces me acercaré como hacía el corazón de Jesús, especialmente a ese mundo de los sufrientes, de los que están heridos, de los que carecen de cosas, etc. Otro de los puntos clave del magisterio, de la personalidad de León XIV y por tanto de la manera en la que él nos explica el Evangelio y de sus puntos de existencia, ya desde la homilía primera del inicio del pontificado, es la unidad. Es un tema muy de la espiritualidad de San Agustín, el ser un solo corazón. Y ciertamente lo propio de la caridad cristiana es unir y unificar. Cuando una persona trabaja mucho, por ejemplo, en la iglesia, pero construye solamente, podríamos decir, su propio territorio, por llamarlo de alguna manera, su propio grupo, su propia comunidad, podríamos decir que la iglesia universal
está poco representada ahí. Lo propio del amor del corazón de Jesús es hacer que seamos uno. Y la fuente de la unidad es precisamente Cristo y el amor que brota del corazón de Jesús. El día del corazón de Jesús, el 27 de junio del año pasado, del 2025, dijo una cosa muy bonita. Nosotros quedamos reconciliados, unidos y transformados por el amor que brota abundantemente del corazón de Cristo. Caminemos juntos tras sus huellas, humildes y decididos, firmes en la fe y abiertos a todos en la caridad. Fijaos que esa unidad brota del amor del corazón de Jesús. Esto insiste el Papa y podemos seguir desarrollando un poco esta idea que es muy sugerente, por eso nos la dedica. Pensemos en personas que tenemos a nuestro alrededor, familias rotas, divididas. A veces tienen iniciativas para buscar la unidad que anhela nuestro corazón. El corazón humano necesita vivir relaciones sanas de amor, de cariño, de comunión en todos los órdenes, de amistad, en el matrimonio, en la sociedad. ¿Y qué es lo que ocurre? Que muchas veces experimentamos la fragilidad. Y cuando ponemos medios, ¿qué hacemos? Pues vamos a disfrutar de un viaje juntos, esto nos une, vamos a hacer, cuidado, que lo que nos une no es lo que hacemos juntos. Lo que nos une es si eso que hacemos lo hacemos en el amor. Y nosotros tenemos un corazón pobre y pequeño, de tal manera que tenemos que acudir al corazón de Jesús, de donde brota su amor. Y ese amor que nos cambia y nos transforma nos ayuda a querernos. El amor que brota abundantemente. Esto es una referencia indirecta, pero me parece que bastante clara a el capítulo 7 del Evangelio de San Juan, cuando dice allí: quien tenga sed, quien experimente necesidad de amar, necesidad, que venga a mí, porque dice que de mi costado manarán torrentes de agua viva. Se dará el amor, el don del Espíritu Santo, el amor de Dios sin medida. Bien, hemos repasado ya dos claves importantes, como son el corazón de Jesús, del que brota el amor verdadero y auténtico, que se expresa especialmente en el amor al pequeño, al pobre, el corazón de Jesús como principio de unidad. Yo diría que estas son como las dos características más importantes del pensamiento del Papa León XIV, pero vistas como él mismo las conecta con la espiritualidad del corazón de Jesús. Luego hay algunas más que podemos resaltar. Por ejemplo, el corazón de Cristo, dijo en Tenerife, ya el mismo día del corazón de Jesús, sufrió y fue traspasado por amor. Y también fue confortado por personas compasivas que se acercaron a aliviar su dolor. Esto es algo muy importante porque con cierta frecuencia el tema de consolar al corazón de Jesús, que nos repetía ya el Papa Francisco en Diles Signos, ha sido como puesto en cierta duda. Hombre, eso es de otra época. Sin embargo, los papas nos vienen insistiendo. Esto es uno de los fundamentos de la reparación que encontramos ya también en el magisterio del Papa León. Fijaos qué importante es, y los papas lo suelen ir haciendo, irse citando unos a otros. Y esto, ¿por qué es? Pues para que veamos los fieles que con el cambio de pastor en la Iglesia no cambia la doctrina, puede evolucionar, puede, como decimos, adoptar perspectivas según la manera de ser única e irrepetible de cada persona, pero ciertamente el magisterio, la enseñanza, el núcleo, el depósito de la fe no cambia, no puede cambiar, es el mismo que Jesús ha entregado a su Iglesia, y eso sí, vamos profundizándolo cada vez más. Hay una evolución, pero una evolución homogénea, es decir, en la capacidad que la Iglesia que recibe ese depósito de profundizar en él y de comprenderlo cada vez mejor.
pero no una evolución heterogénea, es decir, una evolución en la que aquí la fe va cambiando en función de los tiempos o del pastor de turno. Eso no podría ser, evidentemente. Bien, ¿cómo es el corazón de Jesús? También en Gran Canaria, en la víspera de la fiesta del corazón de Jesús, nos dice: el corazón de Jesús es humilde, y por eso no sienten sus latidos los doctos y los sapientes, es decir, aquellos que tienen la presunción de bastarse a sí mismos, de saberlo todo, de no necesitar ni a Dios ni a los demás. Estos, en efecto, aturdidos por los estruendos de un yo ampuloso, omnipresente y agitado, les falta el silencio necesario para escuchar y en sí y en los hermanos el palpitar escondido del amor. Quien comprende al corazón de Jesús, quien se hace humilde como es el mismo corazón de Jesús. Y el ser humildes nos hace también verdaderamente humanos. El año pasado, en la jornada del corazón de Jesús, decía también que encontramos en el corazón de Jesús nuestra verdadera humanidad de hijos de Dios y de hermanos entre nosotros. Aprendemos verdaderamente de Dios lo que es ser humano. Fijaos que por eso es tan importante y tan necesario vivir de esa referencia del corazón de Jesús, no perderlo. También este año, cuando se citó con los obispos españoles en la sede de la Conferencia Episcopal, dijo algo también muy interesante y muy bonito. La Iglesia recibe del corazón de Cristo, lo lleva la columna de fuego que la guía, la sostiene y la defiende. Es decir, fijaos, está comparando aquella columna de fuego de Israel con la que caminaba durante la noche. Utiliza la columna de fuego, que era la de la noche, que la guía, la sostiene, la defiende y la conforta para poder afrontar cualquier reto. Podríamos decir que es como el centro de la Iglesia. Esto lo afirmó San Juan Pablo II, ¿no? El corazón de Jesús es el corazón de la Iglesia, nace de ahí. Y también hay otro detalle, ¿no?, en esta misma línea, ¿no? En Santa Cruz de Tenerife dijo que el corazón de Jesús es el corazón del Evangelio. Esto conecta con eso que hemos dicho tantas veces del número 112, ¿no? El Evangelio es como el corazón de toda la Escritura, ¿no? Y el corazón del Evangelio es el corazón de Jesús. Esa clave, esa perspectiva que nos ayuda a entender a Dios en la clave del amor. Bien, uniendo y recalcando ese aspecto de cómo encontramos a Dios en los pobres, cómo encontramos al corazón de Jesús en los pobres y necesitados, está algo que también dijo en el mensaje de este pasado 12 de junio, del Día del Corazón de Jesús, que es la jornada de oración por la santificación de los sacerdotes. Y dice: la imagen del corazón de Jesús es la imagen por excelencia del amor de Dios, un amor omnipotente, y es omnipotente precisamente porque es capaz de hacerse vulnerable, cambiar el dolor en gracia, el sufrimiento en esperanza. Bien, pues creo que con esto hemos dado algunas pinceladas acerca de las claves más importantes de la espiritualidad del corazón de Jesús, tal y como nos la enseña el Papa León XIV. Pues ahora que tenemos que dar paso a un tema musical, he seleccionado uno de Jesset, que precisamente se titula así: Corazón de Jesús. Es un tema que ya han escuchado algunas veces más nuestros oyentes, pero me parecía pertinente, al hilo de todo lo que nos ha enseñado el Papa León XIV, volver a rescatarlo. Escuchamos. Corazón de Jesús, fuente de pureza, tú que eres el Cordero Inmaculado, nuestro modelo
obediencia que obedeciste hasta la muerte, y eres ejemplo admirable de pureza, que no quisiste tener donde reclinar tu cabeza. Concédeme la gracia de vivir para siempre mi entrega total a ti, Señor, y ser siempre fiel a quien tanto me ama, no obstante mi miseria. Oh, mi Redentor, tú que eres fuente de todas las virtudes, haz que en mi corazón reinen las que más te agradan. Líbrame del pecado y de todo lo que pueda apartarme de ti. Fortifica mi fe, aumenta mi esperanza y acrecienta mi caridad. Concédeme la gracia de ser en tus manos instrumento para la salvación de mis hermanos, y ser siempre fiel a quien tanto me ama, no obstante mi miseria, no obstante mi miseria. Continuamos en Cristo Corazón Vivo, aquí en Radio María. Vamos con nuestra siguiente sección. Música al corazón. Pues tenemos ya con nosotros a nuestro fiel amigo, Rogelio Cavado. Muy buenos días, Rogelio. Hola, buenos días, Víctor. Buenos días a todos. En verano no nos abandonas, Rogelio? No. Tiempo de calor, pues tiempo de amigos. Pues fenomenal. Pues en este último programa del mes de junio habíamos pensado recopilar algunas cosas que el Papa León nos ha dicho acerca del corazón de Jesús. Para, poner como colofón. Y bueno, pues como tú siempre tienes esa capacidad de traernos un tema ajustado a lo que al tema que traemos, pues te dejamos que nos lo presentes. Bueno, pues nada, encantado porque, a ver, era de justicia que ya que hemos tenido el privilegio de tener con nosotros a nuestro querido Papa León, pues qué menos que sacar jugo a, no sé, tanta riqueza, ¿no? Tanta cosa bonita que muchos han visto presencialmente y otros por la tele. Así que, bueno, de una manera o de otra, pues es una forma preciosa, ¿no?, de estar conectados a la Iglesia y a nuestro Papa. Todavía resuena su mensaje, sus palabras que han quedado pues muy grabadas en nuestra retina, en nuestro corazón, de aquel pasado 12 de junio, ¿no? Pensaba que ibas a decir aquello de todavía resuena, Papa León, te queremos un montón. Bueno, pues mucho se ha coreado por ahí. Es una maravilla. Y es cierto. Bueno, pues yo pienso de verdad que creo que merece la pena
bueno, pues que veamos los vídeos, bueno, pues que televisión, la 13 también, bueno, pues todo eso que hemos disfrutado tanto en pantallas pues como en directo, volverlo a retomar. Y yo diría más, incluso coger los textos, los discursos, las homilías de nuestro Santo Padre, todas ellas magistrales que nos invitan, y yo sinceramente os lo digo, nos invitan a conocer más al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Y por qué digo que con sus documentos podemos conocer más al Corazón de Cristo? Pues porque sencillamente el Papa es un enamorado del Sagrado Corazón. La devoción de León XIV no nació de forma casual, sino que además está muy influida por la espiritualidad de su orden de San Agustín, los agustinos, ¿no? Y además de la teología clásica de la que bebió en su formación. Recordad que San Agustín construye su espiritualidad alrededor del corazón humano, como el lugar de la interioridad y además del encuentro con Dios. Recordad su famosa frase: Señor, nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Que bueno, yo alguna vez, tengo alguna canción también que recoge esta misma frase. Bueno, pues esto permitió a Robert Prevost, a profundizar en el Sagrado Corazón como, ¿cómo os diría yo?, como el único alivio de la inquietud humana. Y de hecho, así lo dice él, ¿no? De hecho, en sus estudios de la Universidad de Villanova y en Chicago también, profundizaba en la meditación del corazón traspasado en la cruz. Para nuestro querido Papa, diría yo que estudiar teología había que hacerlo desde el corazón de Cristo herido por los hombres, aquel ilustre profesor de teología que animaba a sus alumnos a hacer teología de rodillas, no solo intelectualmente, ¿no? Bueno, pues siendo superior de la orden de San Agustín, el Papa insistía a sus jóvenes frailes que su ministerio sacerdotal se ejercía no desde el poder, sino sintiendo con el corazón de Cristo. Es decir, que Dios se abaja y asume un corazón humano para sanar la inquietud de nuestro corazón. Es la teología del corazón de San Agustín, ¿no? El Papa León, de hecho, quiso prolongar la encíclica Dilexit Nos sobre el amor humano y divino del corazón de Cristo que escribió nuestro Papa Francisco con otra encíclica, ¿no? Con esa encíclica, y que ahora nuestro Papa León nos regala, Dilexit Te, donde llama a reconocer el corazón del Señor en los sufrientes y en los pobres. Bueno, pues nuestro querido Papa ha dicho en muchas ocasiones que el Sagrado Corazón de Jesús es el centro de la historia y el modelo supremo de un amor incondicional, un modelo de humildad y además de misericordia. Y por esto, en su visita a España, no ha dudado en expresar y en difundir, especialmente en el mensaje que nos lanzó en Tenerife, si recordáis, en aquella mañana soleada del 12 de junio, en un escenario multitudinario en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, mirando al Océano Atlántico. Y él, ese día, pues celebramos todos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Él, el Papa, en la Eucaristía, lanzó un mensaje, yo diría, fijaos, contundente y firme. El texto suyo era: el amor de Dios no conoce fronteras. Allí, además, él visitó el centro de acogida Las Raíces, como recordaréis, donde se encontró con muchos migrantes, muchos de ellos vulnerables, y un buen número de voluntarios que los atienden generosamente. Allí explicó el Papa que el Sagrado Corazón es el refugio absoluto donde las alegrías y los sufrimientos de los migrantes y las personas vulnerables son recibidos y custodiados por la Iglesia. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, pues yo diría que el Papa, en su visita aquí a España, Madrid, Barcelona, las Islas Canarias, pues dejó un sello de esperanza, una impronta muy fuerte, donde llamó a la sociedad española a reflejar la misericordia y la apertura de ese corazón sagrado. El Papa, además, se conmovió en varios momentos, lo recordaréis y lo habréis visto, ¿verdad? Y todos vimos por las pantallas de televisión pues momentos de emoción del Papa. En fin, nuestro Papa conectó muy bien la devoción del corazón de Cristo con la realidad social, animando a un cambio en las políticas migratorias europeas
hacia una mayor acogida, sin que eso implique, ¿cómo os diría? Sin que eso implique hacerlo de forma también, por supuesto, inteligente y equilibrada. Bueno, pues en ese ambiente os ofrezco esta canción llamada Renovados para la misión, que es más bien un himno, bueno, pues tanto en su versión concierto como en su versión litúrgica. Y aquí os traigo la versión joven o de concierto, diría yo, ¿no? Bueno, es una canción que me encargó con motivo del primer encuentro de Iglesia en Castilla, y me la encomendaron desde la organización del encuentro, y yo tuve el honor de presentarlo en Ávila junto con todos nuestros obispos de aquí, de la zona de Castilla, ¿no? Pues a primeros del mes de mayo pasado. Y allí ofrecí pues una canción que tuviera, o sea, pensé, quiero componer una canción que tenga mucha fuerza joven y comunitaria, como que muy vibrante, ¿no? Un estilo pop rock con un compás binario intenso, me refiero a la versión joven, claro. El estribillo es muy cantable, es muy bailable. Dice así: renovados para la misión, confiamos en su palabra, con la luz de Cristo en el corazón, misioneros sembrando la esperanza. La canción habla del reino de Cristo vivido en comunidad, habla de sinodalidad con un estilo cercano, de escucha, de abrazo, profetas por el Evangelio, empeñados en sinodalidad y en ofrecer al mundo la paz, la luz y a Jesús. Y en el centro de la canción se hace una petición expresa al Sagrado Corazón de Jesús con un acompañamiento de piano, y dice el texto: Sagrado Corazón de Jesús, confiamos, caminamos unidos a ti, peregrinos que amamos la vida y la paz que ha nacido de un sí, el sí de María. Bueno, pues es una canción acompañada de instrumentos de banda, batería, bajo, teclado, pero también de orquesta y de un coro vibrante y potente, ¿no? Que nos ponen los pelos de punta. Bueno, los solos de los violines inquietan al público, animándolo a ser testigos del Evangelio. Una parte de la canción emplea además un estilo rapeado, un estilo rap, como muy ágil y vivo, como observaréis. En fin, que nos entusiasmemos de verdad con el corazón de Cristo Sagrado, centro del corazón de nuestro querido Papa León XIV, y que nos contagiemos de esperanza y de luz para llenar a todos de ese fuego, el fuego maravilloso del corazón de Cristo. Pues estupendo, Rogelio. Ya no es que nos traigas un tema y nos lo presentes, ¿no? Sino que casi nos lo has compuesto a nosotros. Expresamente, casi. Así que, pues, es un placer, como siempre, contar contigo. Y nada, estoy deseando escuchar esta última, Renovados, ¿no? Para la misión. Iba a decir, bueno, no iba a decir renovados, iba a decir tu última creación, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, cierto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a ello. Renovados para la misión, confiamos en su palabra, con la luz de Cristo en el corazón, misioneros sembrando la esperanza. Que marcha sin miedo con la luz que Jesús encendió. Convocados hacemos el reino de la vida, la paz y el amor. Nos unimos amigos y hermanos, decidimos lo que me inspiró. El Espíritu está entre nosotros, construyendo una tierra mejor. Renovados para la misión, confiamos en su palabra. En el corazón, misioneros sembrando la esperanza. Sagrado Corazón de Jesús, confiamos, caminamos unidos a ti. Peregrinos que amamos la vida y la paz que ha nacido de un sí. Para la misión, confiamos en su palabra, con la luz de
misioneros sembrando la esperanza. Renovados para la misión, confiamos en su palabra, con la luz de Cristo en el corazón, misioneros sembrando la esperanza. Nos unimos, amigos y hermanos, decidimos lo que Él inspiró, y el Espíritu está entre nosotros, construyendo una tierra mejor. Damos siempre todo un tiempo el regalo que ofrece el Señor, cielo nuevo y la nueva tierra, que la Iglesia anuncia su amor. Por el Evangelio, que aman, entregan la vida y renuevan el mundo. Si no dan vida, pues son pequeños. Que ofrecen al mundo la paz, que ofrecen al mundo la luz, que ofrecen al mundo a Jesús, que es el Hijo Santo de Dios. Vamos para la misión, confiamos en su palabra, con la luz de Cristo en el corazón, misioneros sembrando la esperanza. Vamos para la misión, confiamos en su palabra, con la luz de Cristo en el corazón, misioneros sembrando la esperanza. Misioneros sembrando la esperanza. ¡Sí! Dilexit nos. Bien, pues vamos con la última sección. Esto significa ya la cortinilla que acabamos de poner, que estamos en la recta final de nuestro programa, y vamos a retomar ese apartado que inaugurábamos, con el que se pone ya fin al capítulo segundo. Vamos al ritmo sin prisa, pero procurando, podríamos decir, profundizar y desglosar bien todo lo que el Papa nos ha enseñado, que es tanto y tan importante acerca del corazón de Jesús en Dilexit nos. Y estábamos con el tema de las palabras de Jesús, y esas palabras que expresan sus sentimientos. Y habíamos inaugurado ese apartado sobre las palabras de Jesús con esa invitación a venir a Él, que no es una invitación aséptica. Y ahora va a recorrer el Papa aquellos lugares del Evangelio donde más se expresan estos sentimientos del corazón de Jesús. Primero hace referencia a la multiplicación de los panes y de los peces a orillas del mar de Tiberíades, donde se dice así, ¿no? Me da pena esta multitud, no tienen qué comer. Fijaos que el Evangelio habla muchas veces de esa compasión de Jesús por aquellos que tienen necesidades espirituales o necesidades de otro tipo. Estamos hablando, por lo tanto, de necesidades también físicas del cuerpo, ¿no? Tienen hambre, están cansados, está enfermo, todas esas cosas las expresa Jesús en el Evangelio. Bien, y el número 44 dice así, ¿no? Las palabras que Jesús decía indicaban que su santidad no eliminaba los sentimientos. Atención con esta afirmación,
porque nos ayuda a evitar errores que con cierta frecuencia nos asolan en nuestra vida, a veces en pequeños sectores de vida espiritual, ¿no? Es la permanente tentación de hacernos estoicos. Los filósofos estoicos consideraban que los sentimientos eran algo malo, porque si uno siente es porque está sufriendo, porque está deseando, tiene carencia de cosas. El hombre que elimina esos sentimientos es perfecto y además se mueve por la razón, que es la que gobierna al hombre sin que haga cosas que podríamos denominar tonterías, ¿no? Cosas de ese tipo. Entonces, fijaos, los mismos estoicos tuvieron que ir matizando cada vez más esta concepción que ellos tenían prácticamente, que las pasiones y los sentimientos eran una enfermedad. No vamos a dar ahora una clase de filosofía estoica, pero eso es así, tuvieron que irlos matizando. Y el Evangelio nos enseña algo que es completamente distinto, a un Dios que se caracteriza por tener sentimientos. Entonces, ¿de qué se trata? De que nuestros sentimientos, igual que nuestras ideas, sean algo bueno, es decir, que estén ordenados en función del bien, de la verdad. Y eso es lo que encontramos en el corazón de Jesús. Y evidentemente, el que ama a otro tiene que sentir alegría por el bien del otro y al contrario, dolor y sufrimiento por el mal del otro. Y esto es lo que el Evangelio nos muestra continuamente, como el amor del corazón de Jesús, hoy solemos decir, es empático, ¿no? Es decir, tiene una sintonía de sentimientos con los sentimientos del corazón de Dios. Fijaos que cuando negamos esto, en el fondo estamos describiendo a un Dios que está lejos, porque cuando yo me siento triste, cuando yo sufro, o al contrario, cuando tengo alegría, Dios está lejos de eso que yo siento, de eso que yo vivo. No, para nada, porque Dios quiere mi bien. Mis sentimientos, podríamos decir, son también sus sentimientos. Evidentemente Jesús no se puede identificar con los sentimientos malos, pero son suyos en el sentido de que a Dios le entristece que yo tenga rencor, odio, resentimiento, etc. Bien, pues Jesús muestra un amor apasionado. Dice el Papa, no un amor cualquiera, sino un amor apasionado, que sufre por nosotros, se conmueve, se lamenta y llega incluso hasta las lágrimas. ¿Y esto por qué? Porque no le dejan indiferente las preocupaciones y angustias comunes de las personas, como es el cansancio o es el hambre. Y, como digo, pone el ejemplo de la multitud que no tiene que comer, que desfallece en el camino, que algunos han venido desde lejos, y entonces por eso realiza ese milagro que ante todo es una muestra también de que el corazón de Jesús se conmueve ante las necesidades materiales de los hermanos. Es decir, la espiritualidad del corazón de Jesús nos enseña a ser equilibrados. No, yo le doy a Jesús en el Evangelio, que es lo importante, le doy la fe, y lo otro no es importante, que sea pobre. No es verdad. Jesús ofrecía comida, Jesús ofrecía tantas veces las necesidades también materiales de la vida de las personas. Bien, el Papa en el número 45 hace una descripción de textos que manifiestan esos sentimientos del corazón de Jesús. Por ejemplo, llora por la ciudad de Jerusalén. Esto aparece 2 veces en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13 y en el capítulo 19. Cuando estuvo cerca y vio la ciudad, se puso a llorar por ella. ¿Por qué lloraba? Porque iban a rechazarle, porque iban a cerrar su corazón al amor de Dios. Si tú también hubieras comprendido en este día el mensaje de paz, piensa también en lo que sucederá en la ciudad de Jerusalén más adelante. Pero fijaos, cuando lo muestran poderoso, glorioso, no dejan de manifestar sus sentimientos ante la muerte y el dolor de sus amigos. Y ahora dice el Papa, ¿no? Jesús llora
antes de mostrar su poder sobre la muerte y resucitar a Lázaro. Y habla de ese increchendo de sentimientos, ¿no? Primero se conmovió, luego se turbó y luego se echó a llorar. Y dice el Papa, la narración no deja dudas de que se trataba de un llanto sincero que brotaba de una perturbación interior. Incluso también el Evangelio nos habla, y aquí se hace referencia a la oración de Getsemaní, de los sentimientos. Y es curioso, ¿no? Porque aquí parece que es el evangelista Marcos el que más veces hace referencia a cómo se sentía Jesús en la oración del huerto de Getsemaní. Comenzó a sentir temor y a angustiarse, luego dice mi alma siente una tristeza de muerte y finalmente también dice después, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso es esa sensación de que Dios no está aquí, que forma parte de la cruz y del sufrimiento humano, y que Jesús también, a pesar de ser el Hijo de Dios, quiso experimentar, precisamente por esto, porque el corazón de Jesús nos muestra a un Dios que comparte el mundo interior del hombre, y esto no de una manera, podríamos decir, simbólica, no, sino real. Jesús conoce por dentro cómo se vive cuando uno es hombre, conoce por dentro el corazón humano. Por eso podemos estar ciertos de que tenemos siempre la presencia y el amor de Jesús en su corazón. Pues nada más y nada menos. Ya saben que seguimos este verano fieles aquí a las ondas de Radio María y por lo tanto invitamos a nuestros oyentes que en este tiempo de descanso permanezcan en la sintonía del corazón de Jesús y si puede ser también de nuestro programa en Radio María. Pues nada más, como siempre despedimos nuestro programa con ese deseo que lo repetimos siempre al final de cada programa porque no creo que pueda ser mejor. Como siempre nos vemos en 15 días, aunque Cristo Corazón Vivo se emite todas las semanas los sábados a las 11 y como decía, que el corazón de Jesús derrame sobre ustedes todas sus bendiciones. Que os encontráis agobiados, que yo os aliviaré, que yo os aliviaré. Si tenéis sed, bebed agua de mi costal. Han escuchado Cristo Corazón Vivo con el padre Víctor Castaño. Soy manso, de corazón.